Hace un año me eligieron líder de equipo a cargo del trabajo de diseño gráfico. Al principio, como no comprendía bien todos los pormenores de mi deber, estudiaba mucho. Y si no sabía algo, pedía ayuda a mis hermanos. Con el tiempo, dominé algunos principios y logré resultados en el deber. Me conformaba con eso. Y consideraba que actuar así era aceptable. Y entonces ya no estudiaba para mejorar mis habilidades. Para crear imágenes aún mejores, los líderes sugirieron que estudiáramos e innováramos. Acepté de palabra, pero para mí pensé, la innovación es agotadora y laboriosa. Y las imágenes que creamos ya dan algunos resultados. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en innovar? Después no lo tomé en serio. Un día, mi compañera dijo que había descubierto otra forma de crear imágenes que daba mejores resultados y recomendó aprenderla. Pensé, los resultados son mucho mejores, pero no conozco esta técnica. Y aunque la aprendiera, llevará mucho tiempo hacerlo y será un problema. Si trabajamos con nuestras técnicas, no solo ahorramos tiempo y esfuerzo, logramos resultados. Entonces, ¿para qué aprender la nueva? Lo que hacemos basta. Por ello, continué creando imágenes según el antiguo método. Para el seguimiento grupal, busqué formas de ahorrar trabajo. Al principio, era la única encargada del grupo. Era mucha presión. Luego, la hermana Han me ayudaba, y me alegré mucho. Pensé, la hermana Han es responsable y pagará el precio. En un futuro, le asignaré más trabajo. Así, tendré menos estrés, y no me preocuparé tanto. Como la hermana Han tenía tanto que hacer, dijo sentir mucha presión. No le alcanzaba el tiempo. No hice introspección. Lo justifiqué alegando que así podría practicar y seguí dándole más trabajo. Entonces sentí algo de culpa. Sabía que sentía presión y le daba más trabajo, lo que no era amable. Pero para evitar el cansancio, continuaba haciéndolo. Por tanto, no estudiaba ni innovaba y le pasaba mi trabajo. Y así tenía mucho tiempo libre. En mi tiempo de ocio, hacía las cosas que disfrutaba. En aquella época, miraba videos mundanos con la excusa de mejorar mi sentido estético. Miraba uno tras otro, mientras leía la palabra de Dios, y en las reuniones aparecían esas secuencias de video en mi mente. No pensaba en la palabra de Dios. Empecé a centrarme en el goce carnal, en cocinar deliciosas comidas. Y miraba videos de noticias en internet. Miraba tantos que temía que dijeran que no trabajaba. Cuando pasaba alguien por mi puesto, me ponía nerviosa, cerraba el video, abría la interfaz de trabajo y fingía trabajar. Cada vez era menor mi carga en el deber. Al hacer seguimiento del trabajo, lo hacía mecánicamente. Si los hermanos y las hermanas decían que no había problemas, mejor. No tenía interés en buscar soluciones a los problemas. Pensaba, si me esforzara por resolver los problemas de todos en el deber, ¿cuánto tiempo y esfuerzo me llevaría? Que los resuelvan ellos solos. Solo les diré que consulten a los que entienden de tecnología. Mi manera de hacer seguimiento cambió de preguntar una vez por semana a una vez cada 2 semanas. Me sentía culpable por ello a veces. Dios nos exige poner corazón, mente y fuerza en el deber. Pero siempre eludí el mío para ahorrar tiempo y cumplir deseos carnales, lo que incumplía la voluntad de Dios. Eso es. Pero pensé que no había demorado la producción. No había problemas evidentes en mi deber y todo iba normal. No creía que fuera un problema. Y así te perdonabas a ti misma. Sí. Ya no sentía la presencia de Dios.
Las oraciones no me conmovían, ni me esclarecía la palabra de Dios. No tenía inspiración para crear imágenes. Los resultados de mi deber empeoraban. Al no seguir con seriedad el trabajo de mis hermanos, si tenían dificultades, no las tomaba en serio. Ellos holgazaneaban en el deber. No avanzaban, estaban satisfechos con las cosas. No progresaban en el deber, ni hacían bien su trabajo. ¿Recapacitaste y reparaste en el problema en ese momento? Solo notaba que algo fallaba y estaba un poco confundida. Sin la obra del Espíritu Santo, el corazón se adormece. Cierto. Aunque me lo advirtieran, me daba igual. Un día me visitó una líder de la iglesia y me preguntó, «Hace mucho creas imágenes. ¿Por qué tu trabajo es menos eficaz y no más? Es increíble lo mal que está tu trabajo ahora». Me rebeló por no hacer obra práctica, por ser una jefa inútil, por convertir a mis hermanos en negligentes, ineficaces e irresponsables en el deber. Dijo que actuar así era salir del paso, engañar a Dios y dañar su casa. Que si no recapacitaba y me arrepentía, perdería mi deber. Exacto. Cuando tu líder te rebeló y ayudó, ¿qué te pareció? Me dolieron sus palabras en ese momento, pero no me pareció tan grave. Así que no hice introspección. Después, hacía un seguimiento superficial del trabajo y evitaba mirar videos no relacionados con mi deber. Un mes después, por solo salir del paso, holgazanear y no cumplir bien con mi deber en mucho tiempo, me destituyeron y perdieron el deber 2 hermanas por no hacer obra real. Mi líder me rebeló por mi negligencia, por holgazanear, posponer las cosas y no ser honesta, que es engañar a Dios. Y dijo que no hacía seguimiento, ni resolvía los problemas de los hermanos, por lo que protegía y perdonaba sus conductas que dañan la casa de Dios. Tenía razón. Me sorprendió oír a la líder revelar mi conducta. Cumplía tan mal con el deber que los demás no lo soportaban, pero yo no me daba cuenta. No creía estar dificultando nada. ¿Por qué estaba tan adormecida? Esos días pensé una y otra vez. Hice todas esas cosas y las hice a plena conciencia. Sabía que debía ser fiel en el deber, pero ¿por qué salía del paso y actuaba con astucia? ¿Qué clase de persona soy? Dolida y confundida, me presenté ante Dios a orar. Le pedí poder conocerme. Un día leí algo en las palabras de Dios. Voy a leerlo. Muy bien. Dios dice, Noé no había oído una predicación elevada. No entendía muchas verdades, ni era un erudito. No comprendía la ciencia ni los conocimientos modernos. Era un hombre corriente, un hombre sumamente corriente. No era un miembro notable de la raza humana. Sin embargo, en un aspecto era muy diferente. Sabía escuchar la palabra de Dios. Sabía cómo seguir y acatar su palabra. ¿Y cuál era la posición del hombre? Y era capaz de creer y obedecer verdaderamente la palabra de Dios. Nada más. Estos principios fueron suficientes para que Noé lograra lo que Dios le había encomendado. Y perseveró en ello no solo durante unos meses, varios años o décadas, sino durante más de un siglo. ¿No es asombrosa esta cifra? Sí. ¿Quién podría hacerlo si no Noé? Nadie podría. ¿Y por qué no? Unos dicen que porque no entienden la verdad, pero no es eso. ¿Cuántas verdades entendió Noé? ¿Por qué fue Noé capaz de todo esto? Los creyentes de hoy en día han leído muchas palabras de Dios, comprenden algo de verdad. Entonces,
¿Cómo es que son incapaces de esto? Otros dicen que se debe al carácter corrupto. ¿No tenía Noé un carácter corrupto? Porque pudo hacerlo Noé, pero no la gente de hoy. Porque no creen en la palabra de Dios. No consideran su palabra ni la acatan como la verdad. ¿Y por qué no pueden tratar las palabras de Dios como la verdad y acatarlas? No le temen a Dios. Cuando la gente no comprende ni ha escuchado muchas verdades, ¿cómo se llega a sentir temor de Dios? En la humanidad de la gente debe haber dos de las cosas más valiosas. Primero, conciencia. Y segundo, sentido de la humanidad normal. Poseer conciencia y sentido de humanidad es lo mínimo para ser persona. Es el estándar más básico para medir a una persona. Está ausente en las personas ahora. Y por eso, por muchas verdades que escuchen y que entiendan, no llegan a temer a Dios. ¿Cuál es la diferencia en la esencia de las personas si las comparamos con Noé? No tienen humanidad. ¿Y cuál es la esencia de esta carencia? Bestias y demonios. Bestias y demonios no suena muy bien, pero concuerda con los hechos. Más cortés sería decir que no tienen humanidad. Las personas sin razón no son personas, son menos que bestias. El hecho de que Noé fuera capaz de completar la comisión de Dios se debió a que, cuando oyó las palabras de Dios, fue capaz de memorizarlas. Para Noé la comisión de Dios era una empresa para toda la vida. Su fe era inquebrantable, su voluntad inalterable durante 100 años. Como tenía un corazón temeroso de Dios, era una persona real y tenía el mayor razonamiento, Dios le confió la construcción del arca. Las personas con tanta razón como Noé son muy poco comunes. Sería muy difícil encontrar a alguien más así. Amén. Amén. La palabra de Dios fue penetrante y triste. Era como si Dios me reprendiera por no ser fiel en el deber. Cumplía mal el deber, no por tener poca aptitud o desconocer la verdad, ni por no saber abordarlo correctamente, sino porque no tenía conciencia, razón ni humanidad, y no obedecía a la comisión de Dios con temor a Él. En cuanto a Noé, aunque había oído poco la palabra de Dios y comprendía poca verdad, se ocupó de la comisión de Dios de forma seria y diligente. Recordaba los detalles. Se enfocó en los buenos resultados. Consideró la voluntad de Dios. Perseveró 120 años para dar testimonio de fidelidad y obediencia a Dios. Correcto. ¿Y yo? Leí gran parte de la palabra de Dios. Vi verdades y misterios. Aprendí mucho más que los del pasado. Pese a lo cual trataba de ser astuta y holgazanear por doquier en el deber. Sabía cómo lograr buenos resultados y dar mejor testimonio de Dios. Pero me parecía un problema, por eso lo evadía. Por eso le daba más trabajo a mi compañera. Cuando mis hermanos tenían dificultades, me facilitaba las cosas y no quería esforzarme por hallar soluciones. Además, hacía un seguimiento mecánico del trabajo. No me volcaba en el deber. Por esto, ellos cumplían con el deber sin urgencia ni preocupación. Miraba videos mundanos con la excusa del deber, pero era negligente. Me centraba en comer mejor y buscar el goce carnal. Y por temor a ser descubierta, trataba de ocultarlo y actuaba engañosamente. En realidad, al hacer estas cosas, aunque me remordiera la conciencia y supiera que esa no era la voluntad de Dios, me empeñaba obstinadamente en hacerlas. Mi conciencia y mi razonamiento eran deficientes. No era como Noé, ni como cualquier hermano que cumpliera fielmente con el deber. Cierto. Cumplir así con el deber era un intento de engañar y mentir a Dios. No tenía humanidad.
ni fidelidad a Dios. Era indigna de su comisión. Mi destitución fue el carácter justo de Dios sobre mí. Me había pasado de la raya. Sí. Y entonces, ¿cómo corregiste tu estado? Por entonces solía pensar en este problema. Me preguntaba por qué no tenía conciencia y razón. Un día oí un himno de la palabra de Dios, la verdad de las secuelas de la corrupción del hombre por Satanás. Lo leeré. Bien. Durante años, las ideas de la gente para sobrevivir le han corroído el corazón, hasta el punto de volverse astuta, cobarde y despreciable. Le falta fuerza de voluntad y determinación. Es avariciosa y arrogante. Carece de determinación más allá del yo. No tiene valor para librarse de las ataduras de estas fuerzas oscuras. Sus pensamientos y vida están tan podridos que sus perspectivas de creer en Dios siguen siendo abominables. E incluso cuando hablan de sus opiniones sobre la fe, es sencillamente insufrible. Todos son cobardes, incompetentes, despreciables y frágiles. No sienten repulsión por las fuerzas oscuras, ni amor por la luz y la verdad. Se desviven por expulsarlas. Amén. Amén. Tras meditar las palabras de Dios entendí. A menudo holgazaneaba y trataba de engañar a Dios en el deber, ya que vivía según filosofías satánicas como: la vida es breve, disfruta mientras puedas. Vive el presente y también aprovecha el momento, pues la vida es corta. Estas tonterías corrompían y distorsionaban mi mente. Creía que era un acierto vivir sin prisas y también cómodamente. Si la vida es tan breve, ¿para qué presionarme tanto? Esforzarse es absurdo. La gente debería ser amable consigo misma, tratarse bien y disfrutar. Bajo esta mentalidad, me volví astuta y era poco concienzuda en todo. Cada día era más astuta. Sí. Recuerdo que de estudiante trabajaba media jornada. Era un trabajo fácil. Cuando se iba el supervisor, entraba en el dormitorio a descansar. Pensaba en cómo trabajar menos sin ser descubierta. Un día me descubrió mi compañera y me dijo que era muy holgazana, que si conseguía un empleo real en el futuro trataría de ahorrarme trabajo. Sentí vergüenza al oírle decir eso, pero luego pensé: muy bien, di lo que quieras. ¿No es estúpido que la gente trabaje demasiado? Dice el refrán: cada uno para sí y sálvese quien pueda. ¿Quién no procura vivir para sí mismo? ¿No es estúpido no pensar en uno mismo? Tras hacerme creyente, no buscaba la verdad, ni corregía mi carácter corrupto. Vivía bajo las filosofías satánicas. Y solo pensaba en mi comodidad y el placer carnal. Por eso en el deber, hacía todo lo posible por ahorrar trabajo y lo que fuera preciso para no sufrir. Al vivir bajo estas filosofías, postergaba el deber y nunca lo daba todo, ni pagaba un precio. Me valía de mi astucia y engaños. No desperté cuando mi líder me reveló y trató conmigo. Estaba adormecida hasta cierto punto y controlada por estas filosofías. Exacto. Cumplí el deber sin pensar en los progresos, ni hacía seguimiento del trabajo. Y también mis hermanos salían del paso en el deber y no progresaban. Y destituyeron a otras 2 hermanas también. Al cumplir así con el deber, perjudicaba de veras a otros. Sí. Estaba corrompida por las filosofías satánicas y había perdido lo más básico de un ser humano. Me volví una persona holgazana, egoísta y astuta. Vivía en un estado vergonzoso. Cuando me di cuenta, oré en silencio a Dios. Le dije: Dios mío, no quiero vivir más así. Sálvame de la esclavitud de mis actitudes satánicas.
Amén. Amén. Gracias a Dios. Sin tu análisis, no entendería el sufrimiento que causan estos venenos satánicos. A mí me gustaban estos refranes famosos. Me parecía despreocupado vivir así, pero es anteponer tus intereses, ser disoluto y libertino. Eso es. Esa vida es degenerada e indigna. Exacto. Exacto. Una vez que lo comprendiste, ¿cómo practicaste? Al leer la palabra de Dios, hallé una senda de práctica. ¿Miramos un video? Estupendo. Dios Todopoderoso dice: todo lo que Dios pide que la gente haga y todas las diversas clases de trabajo en la casa de Dios, todo esto requiere de personas que lo hagan. Todo cuenta como deberes para ellas. Independientemente de cuál sea el trabajo que haga la gente, este es el deber que ha de cumplir. El deber incluye un amplio ámbito y muchas áreas, pero sea cual sea el deber que cumplas, básicamente esta es tu obligación. Es algo que debes hacer. Sea cual sea el deber que cumplas, siempre que te esfuerces por hacerlo bien, Dios te elogiará y te reconocerá como alguien que cree de verdad en Él. Seas quien seas, si siempre tratas de evitar tu deber o huir de él, entonces es un problema. Por decirlo suavemente, eres demasiado perezoso, demasiado astuto, eres ocioso, amas el placer y odias el trabajo. Si lo decimos con mayor seriedad, no estás dispuesto a cumplir con tu deber, no tienes compromiso, no tienes obediencia. Si ni siquiera puedes esforzarte en esta pequeña tarea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué eres capaz de hacer bien? Si una persona es realmente devota y tiene sentido de la responsabilidad hacia su deber, mientras sea requerido por Dios y cuando sea necesario para la casa de Dios, hará cualquier cosa que se le pida sin elegir. ¿Acaso uno de los principios de cumplir con el deber propio no es el de emprender y completar cualquier cosa que uno pueda y deba hacer? Sí. Algunos que desempeñan una labor física no están de acuerdo y sostienen: vosotros pasáis todo el día cumpliendo con el deber en vuestro cuarto, a resguardo del viento y del sol. No existe ninguna dificultad en ello en absoluto. Es mucho más cómodo que el nuestro. Poneros en nuestros zapatos. Veamos si sois capaces de soportarlo después de horas de trabajo en el exterior, con viento y lluvia. De hecho, todo deber involucra cierta dificultad. El trabajo físico involucra esfuerzo físico y el trabajo intelectual involucra esfuerzo intelectual. Cada uno tiene sus dificultades. Siempre es más fácil decir qué hacer. Cuando las personas actúan de verdad, por un lado, hay que mirar su personalidad y, por otro, hay que ver si aman la verdad. Hablemos primero de la personalidad de las personas. Si una persona tiene buena personalidad, ve el lado positivo de todo y es capaz de aceptar y comprender estas cosas desde una perspectiva positiva y sobre la base de la verdad. Es decir, su corazón, su personalidad y su espíritu son justos. Esto es desde la perspectiva de la personalidad. A continuación, hablemos sobre otro aspecto: si se ama la verdad o no. Amar la verdad se refiere a ser capaz de aceptarla, es decir, si, más allá de si comprendes o no las palabras de Dios y de si entiendes o no su voluntad, independientemente de que tu punto de vista, opinión y perspectiva sobre el trabajo y el deber que debes desempeñar se ajuste a la verdad, eres igualmente capaz de aceptar lo de Dios y eres obediente y sincero. Entonces, con eso basta. Eso te califica para cumplir con tu deber. Es el requisito mínimo. Si eres obediente y sincero,
Cuando llevas a cabo tu tarea no eres descuidado ni indiferente, y no buscas la manera de holgazanear, sino que pones la totalidad de tu cuerpo y alma en ello. Tener el estado interior incorrecto produce negatividad, lo que hace que la gente pierda el incentivo y, así, se vuelve descuidada y desordenada. La gente que, en su interior, sabe muy bien que su estado no es el correcto y, aún así, no intenta corregirlo buscando la verdad, es gente que no tiene amor por ella y tiene solo una ligera disposición a cumplir con su deber. No les interesa hacer ningún esfuerzo ni sufrir dificultades, y siempre están buscando la manera de holgazanear. De hecho, Dios ya ha visto todo esto. ¿Por qué no le presta atención a esta gente entonces? Dios solo está esperando que sus elegidos se despierten y los identifiquen tal y como son, para que las expongan y las descarten. Sin embargo, esta gente piensa todavía para sus adentros: mira qué listo soy. Comemos la misma comida, pero después de trabajar ellos están completamente exhaustos. Yo no estoy nada cansado. Yo soy el inteligente. El que hace un trabajo real es un idiota. ¿Está bien que vean a la gente honesta de este modo? No. En efecto, los que hacen un trabajo real cuando cumplen con el deber están practicando la verdad y satisfacen a Dios. Y por eso son los más inteligentes de todos. ¿Qué les hace ser inteligentes? Dicen: no hago nada que Dios no me pida, y hago todo lo que Él me pide. Hago cualquier cosa que Él me pide y pongo en ello mi corazón. Dedico todo lo que puedo a ello, sin nada de trucos. No lo hago por ninguna persona, lo hago por Dios. Él me ama mucho. Debería hacer esto para satisfacerlo. Esta es la mentalidad correcta. Y el resultado es que cuando llegue el momento de purificar la iglesia, los que son escurridizos en el cumplimiento de su deber serán descartados, mientras que los que son honestos y aceptan el escrutinio de Dios permanecerán. El estado de estas personas honestas mejora cada vez más y cuentan con la protección de Dios en todo lo que les suceda. ¿Y qué les hace ganarse esta protección? Que en su interior son honestos. No temen las dificultades ni el cansancio cuando cumplen su deber y no son quisquillosos con nada de lo que se les confía. No preguntan por qué. Simplemente hacen lo que se les dice. Obedecen sin examinar ni analizar, sin tener en cuenta nada más. No tienen segundas intenciones, sino que son capaces de obedecer en todas las cosas. Su estado interior es siempre muy normal. Dios les protege cuando se enfrentan al peligro. Cuando les sobreviene una enfermedad o una plaga, Dios también les protege. Están muy bendecidos. Tras meditar la palabra de Dios, entendí: debemos cumplir el deber con honestidad y sensatez. No pensar solo qué ganas o pierdes, ni hacer trampas. Resolver los problemas cuando se presenten, sin escatimar esfuerzos en el deber. Así seremos honestos ante Dios. Recibiremos su protección y bendiciones. Sí, amén. Recordé que era egoísta, despreciable y atenta a la carne, que no quería esforzarme en el deber, que mis imágenes ya no servían y me sentí culpable. Después, continué creando imágenes en mi tiempo libre y traté de cambiar. Aprendí nuevas técnicas, hacía preguntas e intenté crear de nuevas formas. Ante las dificultades, oraba a Dios y hacía cambios sugeridos por otras personas. Al crear nuevas imágenes, las consideraba desde todos los ángulos para ver si había un modo de hacer algo nuevo. Así, después de practicar en el deber durante un tiempo, contemplé la bendición de Dios. Avancé en cuanto al concepto y la técnica de composición, y según mis hermanos, las imágenes que creaba eran mejores ahora. Hallé motivación en el deber y conseguí alentar a mis hermanos en el suyo.
Todos querían hacer avances, innovar y mejorar. Gracias a Dios. Maravilloso. Maravilloso. Sí. Cuando realmente me esforzaba en el deber, cuando me volcaba en él, me sentía segura llevándolo a cabo. Tenía que contarle a Dios en oración. También logré entender algunos problemas e hice algunos progresos en la profesión. Comprobé que Dios es santo. Dios aparece en lugares de santidad, pero se oculta donde hay inmundicia. No podía evitar sentir veneración por Dios en mi interior. Y cuando ponía todo mi esfuerzo en el deber, no me sentía muy cansada. Aunque a veces requería algo más de reflexión, sentía felicidad y también gozo. Vi que Dios jamás exige lo imposible a la gente, que todo puede alcanzarse con esfuerzo. Y me sentía agradecida a Dios. Gracias a Dios. Con el tiempo, me trasladaron de vuelta a mi deber con los hermanos y hermanas. Por entonces estaba muy agradecida, pero me sentía indigna de ello. Así que oré a Dios en mi corazón. Dije, Dios mío, con mi humanidad, soy indigna de cumplir con un deber y de esta exaltación. Deseo esmerarme en cumplir este deber. Y si pese a ello atiendo tu comisión como antes, te pido que me castigues y disciplines para que pueda arrepentirme y cumplir fielmente con el deber para retribuir tu amor. Gracias a Dios. Y entonces, la líder dispuso que otros 3 hermanos y yo creáramos juntos nuevos efectos. El proceso de producción requería mucho tiempo y esfuerzo. Y además había una alta demanda de imágenes, por lo que mi deber era agotador. Sobre todo cuando se acumulaban cosas y había que atenderlas. Me sentía muy presionada. Una vez no terminé a tiempo las imágenes. Mi compañero preguntó por qué demoraba tanto. En ese momento me sentí agraviada y pensé, todos se concentran solo en crear imágenes, menos yo, que debo aprender técnicas y efectos aparte de crear imágenes. Me supone más tiempo y más esfuerzo. Y si hiciera menos imágenes, ¿qué opinarían de mí los demás? Debo hablar con la líder, pues no puedo ocuparme de los nuevos efectos. Alguien más debe hacerlo. Al pensar así, supe que de nuevo estaba atenta a la carne. Entonces leí la palabra de Dios. Miremos un video. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: debes ser una persona honesta. Debes tener sentido de la responsabilidad ante los problemas y debes encontrar la manera de buscar la verdad para resolverlos. No seas traicionero. Si eludes la responsabilidad y te lavas las manos cuando surgen los problemas, hasta los incrédulos te condenarán. ¿Crees que la casa de Dios no lo hará? El pueblo escogido de Dios desprecia y rechaza tal comportamiento. Dios ama a los honestos, pero odia a los mentirosos y astutos. Si actúas como alguien traicionero e intentas engañar, ¿acaso Dios no te odiará? ¿La casa de Dios simplemente te dejará eludir las consecuencias? Tarde o temprano, se te hará responsable. A Dios le agradan los honestos y le desagradan los traicioneros. Todos deben entender esto claramente y dejar de estar confundidos y de hacer tonterías. La ignorancia momentánea es entendible, pero negarse por completo a aceptar la verdad es negarse obstinadamente a cambiar. Los honestos pueden asumir la responsabilidad. No consideran sus propios beneficios y pérdidas, sino que resguardan la obra y los intereses de la casa de Dios. Tienen un corazón bondadoso y honesto, que es como un recipiente de agua cristalina, cuyo fondo puede verse de un vistazo. Asimismo, en sus actos hay transparencia. Una persona astuta siempre engaña, siempre oculta las cosas, se encubre y se enmascara de tal manera que nadie puede verla tal cual es. La gente no puede calar tus pensamientos internos,
pero Dios puede ver las cosas más profundas que hay en tu interior. Si Él ve que no eres honesto, que eres astuto, que jamás aceptas la verdad, que siempre intentas engañarlo y que no le entregas tu corazón, Dios no te va a amar, sino que te va a odiar y a abandonar. Todos los que prosperan entre los incrédulos, gente con pico de oro e ingenio, ¿qué clase de personas son? ¿Lo veis claro? ¿Cuál es su esencia? Se puede decir que son todos extraordinariamente calculadores, extremadamente astutos y huidizos, que son el auténtico diablo Satanás. ¿Podría Dios salvar a alguien así? No hay nada que Dios odie más que a los diablos, a las personas astutas y huidizas. De ninguna manera salvará Dios a tales personas, así que hagáis lo que hagáis, no debéis ser personas de este tipo. Os digo que aquellos que están siempre alerta y tienen en cuenta todos los ángulos en su discurso, que esperan a ver por dónde van los tiros y son insidiosos en el manejo de sus asuntos, son aquellos a los que más aborrece Dios. La gente así está más allá de la redención. Si a lo largo de su fe en Dios la gente no busca la verdad, entonces da igual cuántos años lleve siendo creyente. Al final, no recibirá nada. Si desea alcanzar a Dios, debe alcanzar la verdad. Solo si comprende la verdad, la practica y entra en su realidad, la alcanzará y será salvada por Dios. Será entonces cuando alcanzará la aprobación y las bendiciones de Dios, y esto es lo único que supone alcanzarlo a Él. Al leer la palabra de Dios comprendí que aún tenía algunas opiniones equivocadas. Antes admiraba a aquellos que eran muy astutos. Creía que solo hacían cosas que les daban buena imagen y que tomaban los atajos adecuados. Los consideraba inteligentes y listos y aspiraba a convertirme en alguien así. Hasta que no leí la palabra de Dios, no entendí que para Dios esto era ser astuto, no ser inteligente. Correcto. Sí. Para lograr sus objetivos pueden emplear todo tipo de medios indignos. Es gente inescrutable y tiene una naturaleza maligna. A Dios le agrada la gente sencilla y honesta. Gente sin falsedad de corazón. Gente sin motivaciones retorcidas. Capaz de asumir las comisiones que le confíe Dios. Y hacer las cosas de todo corazón y de manera realista. Dios examina nuestro corazón y mente y nos trata distinto según nuestra esencia. La actitud de Dios hacia los astutos es la abominación. No les da esclarecimiento para comprender la verdad y al final los descarta. Pero da esclarecimiento y bendiciones a la gente honesta. Amén. Luego pensé en mí, en el deber al pagar un precio y soportar sufrimiento. Quería eludir mi deber para no cansarme. Esto era egoísta y falso y expresaba astucia. Si lo hacía, Dios me abominaría y yo no recibiría la obra del Espíritu Santo. Y en semejante ambiente no recibiría la verdad. Cierto. En ese momento de pronto comprendí que este deber era la prueba de Dios para mí, para ver si había progresado, si me hacía responsable del deber, y si sabía elegir correctamente entre el deber y el bienestar físico. Si eludía el deber para proteger mis intereses, perdería mi testimonio en esta prueba. Recordé lo sucedido. Aunque había sufrido un poco, mi carne tenía el corazón repleto. Tenía más preocupaciones y dificultades en el deber, pero también estaba cerca de Dios para buscar la verdad. Todos los días aprendía algo en el deber, y para mí tenía mucho sentido. Antes anhelaba la comodidad, y aunque no me cansaba, no sentía gozo y el Espíritu Santo me abandonó. Ese dolor fue peor que el dolor físico. Ya no podía ser holgazana. Después, volví a evaluar el trabajo pendiente. Y cuando había alguna dificultad, pedía ayuda a la hermana encargada. Me esforzaba todo lo que podía y lo hacía lo mejor que sabía. Esto me hacía sentir más a gusto. Gracias, Demos gracias gracias a Dios.
Al recordar mi actitud anterior hacia el deber, sentía remordimiento y vergüenza. Dios dispuso ambientes donde purificarme y transformarme. Me libró del anhelo, de la comodidad carnal y de vivir como un animal. Me enseñó la vergüenza y me capacitó para cumplir con el deber y vivir con semejanza humana. Así fue como Dios me salvó. Sí. Exactamente. Sí. Gracias a Demos Dios. gracias a Dios.